Estuvo 7 años secuestrada, en poder de su exnovio. Tuvo 4 hijos con él. No se sabe si en cautiverio, fuera de él. Yanina Álvarez, ¿qué otra información trascendió? Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Belén. El Chacal de Guernica, así ya se denomina a esta investigación que finalizó en el día de ayer con la detención de un hombre de 33 años que, como bien vos decías, durante 7 mantuvo cautiva a su mujer. Una pareja de clase media que tuvo 4 hijos. Aún no se pudo comprobar si estos hijos nacieron en cautiverio o fueron asistidos en un hospital. La denuncia la radicó un familiar de la mujer, de la víctima, en el mes de enero. La policía toma la denuncia y la Fiscalía número 1 de Presidente Perón comienza a trabajar en este tema. Ayer fue detenido el hombre. La mujer y sus hijos ya se reencontraron con el resto de su familia. El doctor Germán Di Pascual es el instructor que llevó adelante esta causa. Hay muchos puntos para aclarar. María Belén Aramburu lo está escuchando en C5N y la pregunta, doctor, es fundamentalmente cómo se llega a la detención de este hombre. Bueno, nosotros a fines de enero de este año recepcionamos la denuncia que la hace la hermana de la víctima, donde cuenta en líneas generales cuál sería la situación en la que se encontraba su hermana. Hasta ese momento no había grandes detalles. Bueno, de manera bastante rápida, el doctor Leandro Heredia, que es el fiscal de la dependencia, que ahora lamentablemente no los podía atender y me pidió que les diera al menos cierta información de la causa. Bueno, dispuso las primeras medidas. Por suerte, contamos con la participación activa de la comisaría de Presidente Perón y, bueno, de su comisario inspector, que es el señor Rubén Taborda. Bueno, se logró recolectar bastante información, la gran mayoría a través de declaraciones que se tuvieron que llevar adelante a través de declaraciones con reserva de identidad, a raíz principalmente de que la gran mayoría de las personas que tenía información para aportar, lo que nos pedía era resguardar su integridad, en razón principalmente del temor que les engendraba quien hoy está como imputado de la causa, por ciertos detalles que quizás por la premura que todavía ha tenido la causa no es conveniente que todavía se den a publicidad. María Belén, el doctor Di Pascual se está escuchando. Muchísimas gracias, Yanina. ¿Cómo le va, doctor Di Pascual? Tenga usted buenas tardes. Bien, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, a ver, ¿en qué circunstancias estaba ella cautiva durante tanto tiempo? Porque fueron 7 años. Según dichos de su propia hermana, después la declaración que se le ha podido tomar a ella, aunque lamentablemente quizás no con el detalle que nos hubiese gustado, porque bueno, teníamos una persona privada de la libertad que es su concubino y debíamos resolver rápidamente su situación procesal. Bueno, los primeros datos que ella nos pudo brindar era que desde el año 2005 ella había formado pareja con quien es el imputado de la causa. Durante los primeros tiempos la relación iba en carriles medianamente normales, pero que lamentablemente después se empezó a desdibujar y bueno, ahí habrían empezado a comenzar los hechos de violencia, tanto física como psicológica. La pareja con el tiempo tuvo 4 hijos, que son todos menores de edad. ¿Los tuvo en cautiverio a los 4 hijos? Y la verdad que esa es información que todavía no la tenemos. En principio, sí, quizás vale la pena aclarar que no era, como comúnmente se denomina esto, un secuestro, digamos. Se trata de una persona que estaba privada de la libertad en un domicilio, que tenía salidas, si bien no eran habituales, sí tenía salidas a la vía pública, pero que por diversos métodos que generalmente se utilizan en este tipo de casos, tanto psicológicamente como físicamente, la persona era sometida para lograr su vuelta al domicilio. Claro, ¿no? O sea, ella estaba privada de su libertad. De los casos, claro, porque seguramente para poder salir o para poder tener algún contacto con tercero, inclusive con su propia familia, seguramente le tenía que pedir permiso a este señor. Sí, incluso los contactos que tenía con su familia no se daban de manera personal. Incluso su hermana, que fue la que hizo la denuncia, nos logró aportar a través de su perfil de Facebook las conversaciones que tenía con su hermana, bueno, donde ella ahí daba ciertos indicios de que se encontraba en el lugar contra su voluntad, de los sometimientos que debía soportar y después vale la pena mencionar que fue gracias a
la colaboración de los vecinos de la zona, que eran los que veían en qué circunstancias se encontraba la persona cada vez que lograba salir a la vía pública, sí, y tener contactos siempre muy cortos en tiempo. Muchas veces se tuvieron que dar a través de señas. Bueno, les indicaba... ¿Y qué le decía? A ver, o ¿cómo la veían a ella? ¿Qué le llamaba la atención? Al menos algo que se dio a lo largo de las declaraciones, todos sí coinciden en indicar que siempre la veían muy temerosa, muy nerviosa, que no se daba a conversaciones de las que habitualmente uno se puede llegar a generar cuando va a un comercio o tiene una charla con un vecino, más allá de que hacía un tiempo que estaba en ese domicilio. Siempre eran conversaciones muy cortas, bastante secas, en las que ella en algunas oportunidades y con personas con las que quizás generó cierto nivel de confianza como para volcarle lo que le estaba sucediendo, ella comenzó a dar indicativos de que no se encontraba en esa vivienda de manera voluntaria, incluso siempre estaba acompañada o por quien terminó siendo luego el imputado de la causa, o por algunos de sus hijos que según indicaciones de ella se encontraban en iguales condiciones que ella, ¿no? Ah, claro, más, todos sometidos. ¿Cuántos años tienen los chicos? Son todos chicos de edad corta. Calcule que la pareja recién se inicia a partir del año 2005, así que son todos chicos de corta edad. Así que incluso muchas veces, y lamentablemente como suceden en estos casos a veces de inconvenientes de pareja subidos de tono, los chicos eran utilizados también como un método de asegurarse el reintegro de ella a la vivienda cada vez que salía acompañada por uno de los restantes hijos. Claro. ¿Y los familiares qué advertían respecto a algún comportamiento extraño de ella? Porque pasaron 7 años y la denuncia se hace en enero. Sí. Exactamente. En enero de este año se hace, sí. Lo que ellos indican, que incluso fue obviamente una de las preguntas a las que nosotros apuntamos porque no era muy normal lo que sucedía, en cuanto a la respuesta que daban sus familiares, porque, vuelvo a repetir, no era una persona que estaba desaparecida, era una persona que en todo momento los familiares tenían conocimiento de los lugares en los que podía llegar habitualmente a estar. Así que ese no era el inconveniente acá, según indican sus propios familiares, y que después obviamente lo pudimos corroborar con otros testimonios. El principal inconveniente que había era el temor a llegar a tener algún contacto directo, tanto con la chica que resultó siendo la víctima, o directamente con quien luego terminó siendo el imputado. Claro, y el señor era un total perverso, ¿no? Porque seguramente por ahí cuando había alguna reunión familiar había una actuación de roles muy bien llevada. Nadie tenía acceso a la vivienda, a la parte interior de la vivienda. ¿Nadie entraba a la casa y eso no le llamaba la atención a la familia? Claro, qué raro. Sin duda. Lamentablemente quizás para lograr entender cómo es que todo esto se pudo llevar adelante, deberían tener acceso a información extra que lamentablemente por el momento, como está en los primeros pasos de la investigación, quizás no sea muy buena idea. No, porque además también es delicado, porque no saben, digamos, cómo actuar, en qué momento hacerlo, si la pueden perjudicar a ella. ¿Qué tipo de amenazas recibía? De al menos lo que uno más o menos puede llegar a entender medianamente las normales, de muerte, de lesionarla a ella o a sus hijos, de decirle que iba a tomar represalias contra su hijo o sus hijos, para el caso de que no llegara a volver al domicilio en las pocas oportunidades en las que salía de manera solitaria a la calle. ¿Era golpeada ella y sus hijos? Sí, ella lo que nos indica, y que, bueno, lamentablemente por la rapidez del procedimiento que se hizo antes de ayer a la noche y la necesidad en el día de ayer de solucionar la situación procesal del imputado, aún no contamos con el informe médico y psicológico completo de la víctima, porque, bueno, ella menciona una serie de lesiones bastante graves que se habrían dado con armas de fuego y arma blanca. Así que bueno, obviamente que esa es una de las cuestiones que aún nos restan intentar establecer, pero bueno, que al menos por lo rápido que se tuvo que dar todo, al menos por el momento es bastante positivo, y nos quedará así unos días por delante para intentar incorporar toda esta información que es
de suma importancia. Sí, muy delicada. Doctor Pascual, para cerrar un poco y también para advertir a otros que puedan vivir una situación similar, ¿cómo fue modificándose el comportamiento y la personalidad de la víctima desde el comienzo de esta situación hasta ahora? Hoy lo que comentaba, y que incluso aprovecho que quizás ahora, por suerte, está bastante en boga, las charlas y los planteos de la violencia de género, sí, como algo que se da de manera habitual y que lamentablemente llega bastante tarde, porque esto es algo que, al menos para los que trabajan dentro del Poder Judicial, se dan cuenta que es algo de ya vieja data y que, bueno, necesita a veces que sucedan hechos bastante llamativos desde lo público para que alguien le vuelva a prestar atención. Pero sucede como generalmente uno está acostumbrado a ver en las denuncias, parejas que comienzan de manera normal, sin ningún indicio para la víctima de que se va a encontrar a futuro con una compañía perversa o que termine volviéndose violento. Sí. Y bueno, con el correr del tiempo, de manera progresiva, se va limitando a la víctima, tanto psicológica como físicamente, hasta como en un caso como el que nos convoca, que según la víctima el control ya era absoluto, ¿no? Doctor Di Pascual, le agradecemos muchísimo, ha sido muy amable y esperemos también que, bueno, mucha gente lo escuche para tomar conciencia sobre todo lo que tiene que ver con violencia de género. Muchas gracias. Ojalá que sí. Lo que vale la pena resaltar en un caso de estas características es que tanto en la localidad de Guernica, en la que nosotros intervenimos de manera activa, como en el resto de las localidades, lo importante en este tipo de situaciones es que la víctima en algún momento haga el clic, sí, y termine por decidirse a acercarse, claro, a personal policial o a personal judicial a volcar lo que sucede, porque si no, lamentablemente, esto se vuelve un círculo vicioso, sí, en el que la situación no se resuelve, se termina empeorando, y bueno, y cuando a veces uno intenta intervenir ya es demasiado tarde, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Di Pascual. Gracias, Janina Álvarez. Un saludo grande.